Durante la dictadura yo tuve una intervención en la Comisión de Familiares Desaparecidos y Detenidos de Quilmes, Brazzategui y Varela, que era por donde yo vivía. Y fue un proceso muy rico de la lucha contra la dictadura. Muy rico por muchas cosas. Primero porque la mayoría de los que estaban ahí no eran militantes políticos, éramos muy pocos los militantes políticos. Eran padres, madres de desaparecidos que de pronto se largaban a la política, o a hacer política, o a luchar por algo, y a entender códigos políticos, problemas, luchas políticas que no las tenían. Y eso fue un proceso muy, muy fuerte. Yo me acuerdo, la madre de Marcelo Arias fue un compañero nuestro desaparecido de Cadeus. La madre de Marcelo Arias, nosotros primero hicimos con ella todo lo que se hacía, que era hacer la denuncia, buscar alguna relación para ver si podíamos, antes de denunciarlo, empezar ya una campaña pública o de lucha más fuerte, ver si todavía se lo podía sacar. Eso duraba muy poquito tiempo. Cuando terminó eso, ella empezó a ir a la sede de Familiares, que estaba en la Liga por los Derechos del Hombre, funcionaba ahí, en Callao y Corrientes. Entonces, cuando volvió, ella no era simpatizante del partido. Es más, ella se había peleado con Marcelo le decíamos Chelo a Marcelo, de política, porque la mayoría de los padres estaban en otra, era muy raro que hubieran. A la segunda vez que fue, vino y me dijo, mirá, te quiero decir algo, yo no sé si Chelo va a aparecer, porque he visto que hay dramas peores que los míos. Esto dicho por una madre cuyo hijo había desaparecido. Esto para que dimensionemos lo que significaba Dice, no sé si va a aparecer, es más, no sé si le va a aparecer y capaz yo me muero antes. Solo te pido una cosa, que si esto sucede, o sea, que Chelo aparece y yo estoy muerta, que vos le digas que él tenía razón y la equivocada era yo. Eso muestra, entonces, todo el proceso era así. Padres, fundamentalmente eran padres y madres, quiero decir, no, por ahí había también hermanos, primos o otro tipo de relaciones, pero fuertemente era esto, que te hablaban de sus hijos con toda la carga que significaba. Para mí eso fue muy fuerte porque eran mis pares. Teníamos más o menos la misma edad, un poco más grandes, un poco más chicos. Te hablaban de todo eso y a su vez se ponían fuerte luchando. Ustedes deben saber, nosotros teníamos una gran dirigente en Familiares que jugó un papel enorme, político enorme, que fue Catalina Guanini. Catalina Guanini tenía 3 desaparecidos, 2 hijos y una nuera, con sus respectivos nietos, etcétera, sus respectivas historias cada uno de ellos. Y un día me acuerdo que veníamos de una asamblea en el colectivo, en el 85, porque veníamos de Bernal, habíamos hecho una asamblea en el sindicato papelero que nos prestaba para hacer una asamblea. Y esto, registren, época de la dictadura, había una asamblea de familiares. Esto es algo, después podemos ver cómo era ese movimiento. Entonces íbamos en el colectivo y Cata era una persona muy firme, era una persona en una posición, Cata parecía dura. Entonces íbamos en el colectivo y en un momento le digo, bueno, no sé cómo surgió la conversación, y me dice, mira, ¿sabes lo que hago yo? Yo salgo, antes de salir de mi casa, ato todos mis sentimientos por esto y los encierro. Después, cuando llego a la noche, vuelven a aparecer. Y esto era lo que registraba un movimiento que tenía un dolor enorme. Cata era políticamente tenía posiciones, la inmensa mayoría no la tenía. Tuvieron que descubrir un mundo y lo más importante es que se organizaron. Es decir, tomaron una estructura de organización. Crearon sus propias, tenían sus asambleas, crearon sus condiciones, aprendieron sobre la base de la necesidad de la lucha, rescatando cosas que eran propias de la clase trabajadora, la organización. Fue muy, muy fuerte eso. La lucha de los familiares fue una lucha eminentemente política, y no solo hacia afuera porque tenían que confrontar
con los organismos del Estado, con quienes iban a reclamar, con la Iglesia, etcétera, sino a su vez dentro de los propios organismos. En la Argentina existían dos organizaciones de derechos humanos relativamente importantes. Una era la PDH, o sea, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que la formaban jetones de los partidos políticos del radicalismo, la democracia cristiana. Estaba Alfonsín. Ahora, la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos no estaba, los partidos que estaban ahí no habían estado contra el golpe. Balbín, que era el presidente de la Unión Cívica Radical, había hablado de que había que terminar con la subversión fabril. Y la otra organización más o menos importante era la Liga por los Derechos del Hombre, que estaba dirigida fundamentalmente por el Partido Comunista. Entonces los familiares, que muchos acudían a la Liga para ver cómo se presentaban habeas corpus, encontrándose en la Liga se agruparon como familiares. Es decir, ya de por sí esto revelaba que estas organizaciones no los contenían. Y no los contenían ¿por qué? Porque evidentemente no iban de frente contra la dictadura militar, contra los militares. Y ahora esto es una parte muy importante de la historia. Entonces se formaron familiares detenidos desaparecidos por razones políticas y luego se formó Madre de Plaza de Mayo. Y el problema, uno de los problemas más importantes es que la Liga y el Partido Comunista no defendía a los que eran presos o desaparecidos de organizaciones que estaban vinculadas a la guerrilla. Y esto tiene que ver con que el Partido Comunista no fue proscripto en la dictadura ni legalizado. El primer decreto de nuestro partido político obrero así figuraba y el Partido Comunista fue suspendido, lo mismo que la Unión Cívica Radical, etc. Entonces ahí empezó una lucha. ¿Por qué orientación tenía la lucha contra los derechos humanos, por los derechos humanos, la lucha por la aparición de los desaparecidos, la lucha por la liberación de los presos? Y esa lucha se trasladó al seno de las organizaciones de los familiares. Fue una lucha muy dura. El Partido Comunista tenía una ligación muy fuerte con la dictadura, tenía un planteo que era el famoso gabinete cívico-militar, porque decía que Videla era el ala democrática, Suárez Mason era el facho, Videla era el democrático, y que por lo tanto no había que debilitar al democrático. Lo extraordinario de esto es que tenía que ver no solamente con una caracterización de sometimiento a los militares, sino también actuaban en función de los intereses de Rusia, de los cuales ellos se consideraban de alguna manera una suerte de embajada. Y la dictadura militar tenía conexiones muy fuertes con Rusia, con la Unión Soviética en ese momento, porque le exportaba granos, etcétera, a tal punto que la dictadura militar fue uno de los pocos países que no siguió el boicot de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos en Rusia. Es decir, la dictadura actuaba por mandato de los exportadores, de la oligarquía, y el Partido Comunista iba atrás de eso. Entonces hubo una lucha muy fuerte. Y esa lucha era qué característica tenía que tener. El grupo de Madre de Plaza de Mayo, gran parte tuvo que ver su formación con esto. Y nosotros dimos esa lucha, había compañeros de política obrera o familiares ligados a política obrera, tanto en familiares detenidos desaparecidos como en Madre de Plaza de Mayo. Y dimos una lucha enorme para cambiar la orientación. Yo me acuerdo en particular, hubo toda una pelea por cómo se seguía la lucha, estoy hablando, creo que fue el año 80, porque el Partido Comunista sostenía, los que eran del Partido Comunista, que la principal acción era ir a Brasil, habría que testear las fechas, a llevarle una carta al Papa que visitaba Brasil. Mientras que el otro sector decíamos, no, hay que empezar a hacer acciones más fuertes en el país. Estaban las rondas de las madres, que en realidad iban todos, iban los familiares. Yo solía ir, pero generalmente, sobre todo a los más jóvenes y a los hombres, nos sacaban las propias madres, porque cuando venía la represión éramos los primeros en caer. Entonces las propias madres, sobre todo si éramos jóvenes, nos sacaban de la plaza y quedaban solo las mujeres que podían ser de familia de madres, más los españoles empezaron a identificarse de qué agrupación era. Entonces nosotros empezamos a dar toda una batalla. Y me acuerdo en particular que en la comisión donde yo militaba, que era la comisión de familiares de detenidos desaparecidos de Quilmes, Varela y Berazategui, había un matrimonio de obreros del Partido Comunista. Él era un obrero metalúrgico y su mujer que tenían su hijo desaparecido. Y no eran burócratas del Partido Comunista, eran militantes comunistas, obreros, con una trayectoria.
Y ellos se opusieron muy fuertemente a esta orientación. Y me dijeron que en un momento nos dijeron a todos, porque perdió la orientación de ellos dentro de la comisión, que íbamos a ser responsables de lo que le pasara a su hijo. Porque el Partido Comunista le había dicho, mira, nosotros tenemos un compromiso con la dictadura de que a los detenidos o a los desaparecidos del Partido Comunista luego aparecerán. No apareció ninguno. Los mataron a todos y fueron muchos. Porque aparte la confianza que tenían en los militares hacía que bajaran la guardia y creyeran que a ellos no les iba a tocar. Yo me acuerdo de eso porque fue muy duro, porque ese matrimonio legítimamente creía lo que estaba diciendo. Y fuimos a un plenario, me acuerdo que ahí cambió la orientación. Catalina Guanini tuvo un papel fundamental, liderando algo que venía de varios lugares. Me acuerdo que hicimos reuniones previas con representantes familiares de Córdoba, etcétera, que querían esta orientación, cambiar esa orientación. De ahí surgió algo que en ese momento fue casi un antes y un después de la lucha, que fue una solicitada que decía, que se hizo famosa, que salió creo que en el diario Clarín, si mal no recuerdo, que decía, queremos conocer la lista de los detenidos desaparecidos, los desaparecidos que digan dónde están, quiénes son, etcétera. Esa solicitada que la firmó Borges, que la firmó Menotti, que venía de ganar el Mundial, que la firmó, bueno, no me acuerdo ahora la cantidad de personalidades, causó una conmoción enorme. Y fue parte de la primera acción en la cual incluso empezaron a actuar madres de Plaza de Mayo, familiares en acciones comunes a ganar la calle, y a partir de ahí la lucha de los derechos humanos cambió. Pero quiero señalar lo fuerte que fue dentro de los propios familiares doloridos que tuvieron que aprender cómo luchar y cómo luchar políticamente, cómo se lucha en un sindicato, cómo se lucha en una organización, etcétera. Los familiares que se organizaban eran apenas la punta del iceberg, porque en realidad los desaparecidos eran muchísimos más y las denuncias eran mucho. Había familias que no denunciaban por miedo o porque no sabían cómo hacerlo. Entonces el trabajo de la organización de familiares creó un movimiento muy fuerte porque puso a luz lo que todo el mundo sabía que existía. Es decir, es como, voy a hacer una comparación que puede ser, en un sentido no tiene nada que ver. Todo el mundo tiene a alguien que le pasó algo con el COVID, ¿no es cierto? En la dictadura todo el mundo tenía a alguien que había visto algún proceso preso o desaparecido, un hecho de violencia, etcétera. Y no era algo ajeno, no es que le pasaba a algunos y no le pasaba a todos. La sociedad vivía, vos ibas a un cine y te podían salir del cine y te podían agarrar, aunque no fueras nada, y había cosas equivocadas. Entonces, la organización de la lucha por los desaparecidos, por los detenidos, fue una lucha siempre muy bien vista. Muy bien vista. Yo me acuerdo que trabajaba en un lugar y logré firmas a favor de que se publiquen las listas, en un clima de mucho miedo. Pero todo el mundo consideraba que era una causa justa. Digo todo el mundo, salvo por supuesto los que, los que querían decir lo contrario. Y eso se debe al haberse organizado, a que los familiares, las madres, se hayan organizado y que fueran, sobre todo las mujeres, extremadamente valientes. No porque los hombres no quisieran participar, pero las mujeres fueron las que tomaron la posta en esta lucha, muy fuerte. Y eran las que con toda valentía se enfrentaban a los militares y se enfrentaban y salían públicamente y manifestaban los que se iba a la Plaza de Mayo. Entonces eso tuvo un valor enorme en la lucha contra la dictadura militar, y hay miles de luchadores y luchadoras anónimas, y yo tengo en mi cabeza siempre un grupo con el cual militamos juntos, de gente que ninguna se destacó como una dirigente o no sé qué, y que eran incansables en esa, incansables, y que hay que rendirles un homenaje el 24 de marzo porque tuvieron mucho que ver con la caída de la dictadura militar, mucho.